barcos, cruceros, lanchas y casi cualquier forma o transporte que se use en el mar abierto. Por lo general, el mar siempre ha sido una inquietud para las personas, puesto que siempre ha sido interesante explorarlo. De antaño no se tenía conocimiento de hasta dónde podría llegar y era prácticamente un borde sin límites, como lo que representa para nosotros en la actualidad el universo, un viaje sin retorno y sin conocimiento. Sin embargo, siempre hay gente que le gusta ir más allá, que le gusta explorar, que le gusta ver, que le gusta aprender. De ahí que el mar se convirtió en algo especial para la humanidad, para muchos hombres. Surcarlo y explorarlo hasta los límites actuales. Sin embargo, ¿por qué no decirlo? El mar es una pieza algo indómita para cualquiera aún en nuestros tiempos. Tiene, digámoslo así, sus intempestades que no podemos controlar. Sin embargo, siempre ha sido una curiosidad poder embarcarse y explorar más. De ahí que lo que de antaño eran bastantes naufragios, problemas, pérdidas, en la actualidad se puede decir que está bastante domado todo lo que es el sistema de paseos y recreación en este. Sin embargo, ¿por qué no decirlo también? Aún siguen pasando cosas, cosas que no están en las manos de las personas y que a veces es algo difícil de superar, pues siempre va a haber tormentas, huracanes y también fenómenos extraños y paranormales, como los ya mencionados en el Triángulo de las Bermudas y así también en otras zonas del planeta. Algunos lo atribuyen a cosas paranormales, otras personas simplemente lo ven como parte de lo mismo, de lugares muy peligrosos, tormentosos o simplemente casualidades, pues siempre pueden pasar cosas donde quiera que estemos, no es nada especial. Nos acecha la suerte y con esto la mala suerte junto con ella, en la cual nunca sabemos el destino de un viaje. Aún así es intrigante el mar, tan profundo, tan extenso, que estando varado en medio de él, simplemente se verían kilómetros y kilómetros de agua a la redonda, sin ninguna esperanza, sin ningún lugar en tierra que pisar. Para algunos bastante desesperante, para otros muy emocionante. Y, en preciso, también oculta sus historias muy interesantes. Algunas con respuestas, otras simplemente se han quedado en el olvido y algunas jamás se contestaron. En sí, esta era una pequeña embarcación. Era módica y podría decirse que prácticamente personal, casi de paseo, casi recreativa. El puro hecho de poder salir, navegar los mares, sentirse libre por un momento. Nada especial, nada intercontinental. Sin embargo, las cosas pasan. Y una de esas y las más comunes, también de las más temidas, es naufragar. Son las tormentas, es quedar varado en medio de la nada. Y para mala suerte de este cúmulo de personas, eso fue lo que sucedió. De la cual, irónicamente, extrañamente, raramente o como capricho del destino, solamente una sola persona sobrevivió. El resto murió en la tormenta.
el mar se los devoró y no quedó rastros de ellos. Sin embargo, aquel hombre que pudo quedar, que sobrevivió, no, no terminó bastante bien, por así decirlo. Quedó varado en medio del mar, después de una tormenta, sin saber exactamente dónde estaba, en, digámoslo así, una pequeña lancha, un bote tipo salvavidas, donde apenas cabrían un cúmulo de personas, pero para su mala suerte, solamente él había logrado sobrevivir. Y con esto, pequeñas provisiones y también una grabadora de mano de cassette, mini cassette muy usadas en los años 90, cuando la tecnología era otra, la forma y el sistema, digamos que no era tan permisivo y no había tantas maneras de guardar un documento. Pocas personas podrían decir que tenían acceso a una cámara de video, otras cuantas a una grabadora de cassette mini. Simplemente era más bien de gaje del oficio para reporteros o personas que les interesaba un poquito más allá eso. No era tan común. Sin embargo, lo había. A finales de los 80, a principios de los 90, de ahí en adelante, se comenzaron a ser populares estos medios de grabación. Así que no era extraño que algunas personas las portaran o simplemente en algunos lugares las hubiera y en aquella embarcación lo había, pues la usaban como una especie de bitácora, por así decirlo, ya que siempre ha resultado más fácil grabar las experiencias y vivencias que estarlas apuntando incómodamente en un libro donde no es fácil a veces por el oleaje del mar o simplemente en las circunstancias. Sacar una grabadora de mano es simple, es sencillo, es tan cómodo como en la actualidad sacar nuestro móvil, nuestro teléfono celular y hacer una grabación inmediata. Sin embargo, aquellas grabadoras de cassette tienen sus inconvenientes y en preciso es que tienen una batería digamos limitada, pero de suficiente uso que al ser bien ahorrada como cualquier aparato que requiera una especie de electricidad alterna puede durar semanas o meses. Y los cassettes que suelen terminarse rápido, pero igual cumplen su cometido grabando lo que deben. Y era lo único con lo que contaba aquel hombre. Una grabadora de cassette mini de bolsillo y un poco de provisiones que vendrían siendo galletas y agua bebible. Poco más como el pan, que igual habría de enmohecerse si no se consume. Digamos que en medio del mar no es nada. Aún así, es el único documento que quedó en pie de aquello. Y para desgracia y no habiendo video ni forma de grabar, puesto que las tecnologías no daban para más en aquella época, era lo bastante efectivo y suficiente aquello. Por lo cual, como de costumbre, aquel hombre insertó el cassette de aquel día, colocó la grabación en la mínima calidad, con tal de que aquello pudiera durar unos 60 minutos, cuando más. Y puesto que no contaba con tantos cassettes, apenas unos cuantos, quizás un paquete de 4 o 6, decidió hacer la bitácora de todo lo que iba viviendo, puesto que en el fondo era una cosa que quería documentar involuntariamente y con mucha esperanza de algún momento de su vida ser rescatado. Quizás es que la esperanza nunca debe de morir, y era una cosa que tenía en mente. Así fue como en pequeñas grabaciones de no más de 30 segundos, un minuto, él documentaba lo que iba pasando en el día, lo que observaba, lo que comía. Cada circunstancia de aquel mar agreste y peligroso. No es algo tan específico, puesto que como dije anteriormente no se cuenta con una imagen, con un video,
simplemente con un testimonio de una persona que decidió documentar su infortunio. Procuraba cuidar aquel aparato y ahorrarlo y simplemente hacer las grabaciones pertinentes, a veces simplemente guardando el tiempo que sea necesario. Solo cuando sentía ver una cosa extraña en el mar, solo cuando sentía que fuera un día especial, solo contando lo que llevaba, y su primera grabación hablaba de eso, sobre cómo se sentía, sus provisiones, su expectativa. Prácticamente tomó aquella grabadora como un amigo de confianza a quien platicarle dentro de su locura y perdición mental. Después de todo, se puede atrofiar bastante la mente y el habla si no se tiene un diálogo coherente con alguna persona inteligente en mucho tiempo. Y esto era lo que temía, y aquella grabadora era su único transporte a la cordura con la cual en su pequeña mente le hacía realidad el hecho de platicar con esta. Poco a poco se fue deteriorando su estado de salud, se le fueron acabando las provisiones. Sabía o imaginaba que quizás no estaba lejos de algún lugar donde pudiera llegar. Sin embargo, es difícil guiarse después de una tormenta y en una pequeña barca muy pequeña de escape. Era prácticamente una intuición y a la deriva, y aunque tenía ciertos conocimientos del mar, siempre es un poco complejo poder guiarse en este, más cuando hay bastantes problemas mentales. Y con esto me refiero a conflictos de los que las personas puedan tener, como incertidumbres, miedos, paranoias y muchas cosas más. El cielo no es tan vasto para guiar a una persona sola en la inmensidad del mar, quien en el fondo no puede evitar sentirse desesperanzado, aunque con el extraño remanente de creer que podría salir librado de aquello. Y todo esto era lo que venía grabando: sus pensamientos, sus sueños, sus temores, sus miedos, sus limitantes, sus avances y progresos, todo lo que él creía que era importante. Y así pasaron varios días, e incluso un par de semanas, cuando por fin pudo ver algo, una pequeña costa en la que deseaba arribar, deseaba llegar rápidamente. Sin embargo, no era lo que imaginaba ni tampoco lo que esperaba, pues una vez que aquella pequeña barca de madera llegó a ese lugar, se dio cuenta que ni de asomo era algo beneficioso para él, ni un lugar poblado, ni un lugar donde descansar ni recuperarse. Simplemente, para su mala suerte, había encallado en una isla, y la cual, para los colmos de la mala suerte, no estaba habitada. Simplemente era una pequeña isla en la que tendría que sortearse a su suerte, ver la manera de poder escapar de ahí, ver la manera de, si alguna avioneta, si algún barco surcaba cerca, pararlo o dar aviso de este. Sin embargo, ya era una ganancia. Lo documentó y lo grabó perfectamente, pues algo ya era un pequeño beneficio, ya no era por lo menos el mar agreste que lo quemaba, que lo deshidrataba y le quitaba toda esperanza cada día. Aquí por lo menos no era un gran lugar, podría explorar y quizás sacar un poco de provecho y subsistir un poco más de lo que lo hubiera hecho en el mar abierto. Así que documentó perfectamente qué sintió cuando vio aquella tierra, lo grabó cuando llegó y bajó por primera vez de aquel pequeño barco, y qué sintió al tocar tierra firme. Digamos que lo más especial para nuestra especie o cualquier especie terrestre, poder sentir nuevamente tierra firme. Decidió no hacer mucho, simplemente buscar un lugar para tirarse y descansar sobre cualquier forma en la que pudiera conseguir una sombra rápida, una palma, un arbusto, lo que fuese. Y de esta manera quedarse dormido y tratar de recuperar un poco la fuerza, y ya despertar y poder saber
qué es lo que procede o qué es lo que haría. Quizás poner alguna señal en la arena, quizás buscar la manera de hacer fuego, quizás simplemente lo más importante, buscar agua y alimento. Tantas cosas, pero aquella mente no daba para más. Estaba bastante débil y agotado, y su único acompañante era aquella pequeña grabadora de cassettes. Su única forma de platicar con alguien o algo. En aquel momento lo abrazó un poco más la desesperanza, el miedo, el pánico y el terror, pues de algún modo sabía que aquello sería su tumba. Simplemente no había tenido tanta suerte en el mar, ni tampoco la tendría en aquel lugar abandonado. No era tan grande el sitio, sin embargo, era suficiente para poder explorarlo perimetralmente e ir conociendo lo que tenía. Y para suerte de él, para su mayor suerte sí tenía un poco de forma de subsistencia, como lo que vendría siendo algo de agua dulce en el centro de aquella isla, bastantes plantas y humedad. Así que no le fue difícil conseguir la subsistencia inmediata para su suerte, aunque con el miedo de contraer alguna enfermedad bacteriana estomacal o algo que pudiera empeorar la situación, aunque difícilmente algo lo haría, estando en aquellos momentos y en aquella circunstancia. Pero aquel hombre lo grababa todo. De aquellos 4 cassettes que habían sobrevivido y que llevaba, ya había agotado prácticamente uno entero en el mar, ahorrándolo lo más que pudo por ambos lados, y estaba comenzando el segundo, donde él arribaba a aquel lugar y platicaba todo lo que veía y lo que encontraba. Era tan fascinante, pero a la vez daba terror sentirse la única persona en ese lugar, la única mente inteligente con la que podía dialogar y pensar, y aquella grabadora. En todo su viaje, en todo momento en el mar, siempre se sintió bastante intrigado y con tantas dudas. No eran menos las preguntas que se hacía, sin embargo, en este lugar, después de explorarlo lo más que pudo y tratar de llegar a cierto lugar para vivir, comenzó a sentir algo que jamás había sentido mientras estuvo en el mar y en los primeros días, y lo documentó. Y es que, por alguna extraña razón, quizás por algún conflicto mental, ya no se sentía tan solo. Es difícil de explicar. La mente a veces recrea cosas, la mente a veces imagina o fantasea, quizás por la necesidad de algo o de alguien. Muchas personas llegan incluso al grado de la locura, a escuchar cosas y a ver cosas, quizás para la compensa mental de la soledad y del miedo que tienen. Pero es que en este caso él lo veía diferente. Y precisamente lo grabó y lo documentó lo más que pudo, puesto que sería la única cosa que quedaría que testificaría aquello. Sin embargo, no había cámara. Nuevamente todo queda a palabra y fe de una persona, a palabra y lo que se le cree y lo que se vio. Porque al pasar los días aquello se hizo más intenso y él se sentía acechado y comenzó a analizar y ver las huellas y pistas difíciles de encontrar, puesto que ya era difícil sobrevivir, hasta que comprendió en su mente que aquello era una extraña criatura, un animal quizás, o varios animales que ahí vivían. Comenzó a ponerle más interés, comenzó a poner señales en la arena por ver si alguien pasaba y lo veía, lo rescataba y por fin daba fin a su sufrimiento. Pero esto no pasaba y los días seguían transcurriendo y él seguía sintiéndose cada vez más acechado. Sabía, de algún modo, que se había convertido en la presa de alguna criatura o animal de aquella isla.
difícil saber qué clase de cosas habría. Por más que exploraba, por más que se ponía paranoico por las noches y por más que trataba de encontrar algo, no podía. Así que continuó hasta que se le ocurrió la genial idea de, ¿por qué no?, tratar de grabar algo, aunque sea en audio. Tratar de guardar silencio por la noche y esconderse bien. Y corroborar a ver si aquello era paranoia entera o simplemente había algún animal extraño ahí suelto. Sin embargo, no dio resultados. Para entonces ya habían pasado varias semanas y vivía como podía, ya con la desesperanza, sabiendo que jamás saldría de ahí. Ya se habían agotado prácticamente todos los cassettes. Y se encontraba grabando el último cuando fue que sucedió aquello. Y es que salió a la costa a ver cómo... Salió a la costa a ver si encontraba algo como lo hacía todos los días. Pero solamente se encontró con aquello que lo acechaba. Aquello que, por primera vez y en varios días y semanas, pudo analizar entre las sombras de la maleza. Y no podía distinguir qué era. Un animal cuadrúpedo quizás. Una sombra grande. Algo que lo acechaba, que lo seguía. Algo que lo perturbaba bastante y lo hizo correr lo más que pudo con aquel cuerpo débil. Trató de documentar aquellos ruidos que para su fortuna se grabaron, como una especie de gemidos, quizás gruñidos. Algún animal extraño no documentado, por cierto. Lo comentó, lo habló. Ya había varias grabaciones donde él platicaba de sus temores y miedos, por lo cual ya era algo bastante explorado. Ya era algo que había documentado durante días. Sin embargo, esa vez fue el momento que más cerca lo tuvo para poder documentar, en audio por lo menos, todo lo que veía y todo lo que escuchaba, todo lo que sentía, el miedo, el pánico que lo acechó, mientras salía corriendo, mientras escuchaba la voz agitada. Entonces, aquella cosa simplemente lo seguía y lo seguía y lo seguía. Y eso fue de los últimos audios que se grabaron. ¿Y cómo se sabe aquello? ¿Cómo se vio lo del naufragio, lo de las grabaciones, todo lo que vivió en el mar y todo lo que pasó en aquella isla? Y es que es simple. Se dio la búsqueda de aquellas personas que viajaban. Simplemente se rastreó la zona y en aquella pequeña isla también se hizo aquella búsqueda, pero ya muy tarde, puesto que solamente encontraron en algún lugar de aquella isla, apilado en una esquina que él había acomodado para sobrevivir, un poco de artículos que le ayudaban, algunas cuantas cosas que había juntado y la grabadora con los cassettes. Y todo quedó simplemente en pistas de audio, en cosas que dan mucho a la imaginación, pero nada a la realidad. Pero he aquí el punto interesante de aquello. Y dando un poquito de recuerdo a lo que hablamos al principio. Y es que en aquellos audios siempre se escuchaba a aquella persona hablando sola y documentando lo que sentía y lo que veía. Él había asegurado varias veces haber grabado el sonido de la criatura y aquellos ruidos, pero es que la verdad jamás escuchó nada más que su propia voz y su paranoia. Y en aquella pequeña isla jamás se encontró ni siquiera rastro de él, ni siquiera su cuerpo, huesos, ni tampoco la criatura. Con lo cual, los únicos documentos que quedaron en pie fueron unas grabaciones en 4 cassettes, que son unos cuantos audios que no duran más allá de 1 minuto a 5 minutos, documentando el infortunio de una persona que lo perdió todo de un día a otro, que naufragó, que encalló en una isla, que no consiguió nada y que fue acechado posiblemente por una criatura que nadie encontró.
y tampoco fueron encontrados los restos de esta persona. Por lo cual, aquellos audios solamente son el testimonio de la vivencia de alguien que posiblemente tuvo un final desgarrador y triste, pero que nunca se sabrá exactamente qué fue lo que pasó. Nunca se sabrá dentro de la cordura y locura de un humano hasta dónde llegó y hasta dónde fue su suerte. Y siempre quedará como un misterio. ¿Qué era aquello que lo acechaba y qué fue de él? Y por qué todo lo que dejó se quedó tan intacto, como si hubiera sido borrado de esta tierra, de este universo de la nada. Puesto que no tiene una resolución exacta esta historia y no hay más que aportar, simplemente quedará la imaginación ya de cada quien en cuestión sobre qué fue lo que sucedió ahí. Lo único que sí es seguro e interesante es poder ver la degradación humana de poco a poco a máximo nivel dentro de una persona que naufraga en el mar y que lo ha perdido todo. Cómo comienzan los primeros audios y cómo terminan los últimos desgarradores de una persona que sabe que no va a llegar a más allá. Con todo y el misterio y sin saber exactamente qué pasó, solamente nos queda imaginar y escudriñar cada vez más en las posibilidades, las cosas que no sabemos ni conocemos y todo lo que nos lleva simplemente a la incertidumbre general. Espero esta historia les haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y, como siempre digo, buenas noches y muchas gracias.